noches a todos. Gracias por su participación en este webinar de hemato-oncogeriatría, organizado por Centro Hemato-Oncológico Panamá y ACP. Bienvenidos y les presento al doctor José Luis Franceschi, quien nos dará inicio a este webinar del día de hoy. Espero que sea de todo su agrado. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Antes que nada quiero darle las gracias a todos por haber estado presente a las 7 de la noche. Yo sé que había mucha expectativa con lo de el anuncio de las autoridades de salud sobre las medidas que se iban a tomar, entonces pensé que todo el mundo iba a estar conectado a las 7 de la noche en las noticias y íbamos a tener que esperar un tiempo para empezar, pero bueno, ya el anuncio se dio. Lo que quedan son los comentarios y eso lo podemos hablar después. Así que nuevamente buenas noches a todos, de verdad, muchas gracias a los que se han conectado. Y a esta actividad que la idea fundamental realmente ha nacido de que en los últimos años hemos visto que se ha puesto muy popular, sobre todo en Europa, y ahora hemos estado viendo últimamente en América, en Estados Unidos, sobre todo este tema de la hemato-oncogeriatría. Y lo de involucrar enormemente a los pacientes oncológicos, sobre todo los pacientes mayores, que muy pocas veces son incluidos en los estudios randomizados o clínicos, que son los que se toman, en base a los cuales se toman decisiones para probar terapias, combinaciones nuevas de tratamiento, y excluyen muchas veces a los pacientes mayores. Y hay herramientas que probablemente han sido, yo creo que conocidas de hace mucho tiempo, pero que se han ido ya, creo que perfeccionando, y que hay mucha experiencia tanto en el área de la hematología como de la oncología y en otras especialidades también en su aplicación en el seguimiento y en el manejo y la escogencia de los pacientes candidatos a terapias más o menos agresivas. Me parece un tema muy interesante, la verdad. Lo he compartido con algunos de los geriatras y lo he compartido con algunos de los oncólogos y con algunos colegas hematólogos. Y la idea de este foro, yo creo que es, bueno, intercambiamos un poco de ideas y ojalá pudiese servir de inicio para tal vez que en un futuro podamos modificar un poco el día a día de nuestra labor asistencial con los pacientes oncológicos y hematológicos, pero pues, se puede aplicar a otras especialidades. Entonces, la dinámica que vamos a seguir será tenemos 3 invitados que son el doctor Luis Cornejo, que es geriatra, internista, fellow del American College of Physicians, lo conocen todos ustedes. Él nos hablará primero sobre la herramienta en sí, pues lo que es la evaluación geriátrica integral del paciente, su origen, su validez, etcétera, las distintas modalidades que hay, que le servirá de introducción a los 2 siguientes expositores, que serán la doctora Ana Cook, que es hematóloga, internista, trabaja en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social, y también trabaja conmigo en el Centro Hemato-Oncológico Panamá, y ella nos hablará un poco de la integración tal vez que ha habido ya de este tipo de evaluaciones en algunas enfermedades hematológicas y estudios que sustentan su validez. Y luego tendremos al doctor José Luis Amador, que también es un internista, oncólogo médico, que labora en el Instituto Oncológico Nacional y también comparte con nosotros funciones en el Centro Hemato-Oncológico Panamá, y él nos hablará más o menos de lo mismo que la doctora Ana Cook, pero en el área de la oncología o de los manejo de los tumores sólidos. La idea será que cada uno de ellos haga su presentación. Espero que esté en un rango de tiempo entre 20, 25 minutos, 30 minutos, y luego, al final, creo que me gustaría tener una preguntas o interacciones entre todos los participantes. Y quisiera que, bueno, al final tal vez el jefe de la Sociedad Panameña de Geriatría, creo que nos acompaña, el doctor Fran Ferro, me imagino que está por allí, o su vicepresidente, algún miembro de la Sociedad Panameña de Oncología si está presente, y algún miembro de la Sociedad Panameña de Hematología también, si quieren dar algunos comentarios, o algún miembro de la Sociedad Panameña de Medicina Interna.
Y también hemos invitado, esta actividad la hemos hecho en conjunto, tenemos la especie de aval del American College of Physicians, creo que nos acompaña el gobernador del American College of Physicians de Panamá y Centroamérica, el doctor Ulloa, quien al final tal vez también puede hacer algunos comentarios. Así que vamos a iniciar, vamos a darle la palabra al doctor, primero al doctor Luis Cornejo. Muy buenas noches. Voy a compartir, agradezco la oportunidad de la invitación que nos ha hecho el Centro Hemato-Oncológico Panamá, la figura pues el doctor José Franceschi y la presencia pues aquí de tan distinguidos especialistas y también estudiantes de medicina que van a acompañar este webinar. Me tocará a mí la primera charla, que es una charla introductoria sobre el significado de la valoración geriátrica integral para nosotros en geriatría y la importancia que puede tener para la medicina en general y otras especialidades. Así que voy a proceder pues a compartir pantalla para esto. Sí, bueno, queremos hacer siempre la explicación de que la valoración geriátrica integral para nosotros en geriatría es todo un mundo, ¿verdad? Esta es una asignatura que a nivel de posgrado se da en un semestre entero en la mayoría de los países del mundo. E incluye un montón de instrumentos y de valoraciones y de análisis que por supuesto no vamos a tratar aquí en profundidad, sino que vamos a hacer una introducción de lo que es la valoración geriátrica integral, su utilidad y cómo puede servirnos en la práctica médica de las diferentes especialidades. Entonces, la valoración geriátrica integral surge justamente como consecuencia de lo complicado que es la perspectiva biopsicosocial del anciano, especialmente. En geriatría usualmente nos referimos a los ancianos como los de 80 años en adelante, no tanto el adulto mayor que es más joven. Entonces, es un proceso multidimensional, diagnóstico e interdisciplinario que evalúa todas las esferas que están afectando o que pueden afectar la salud y los cuidados, especialmente al anciano frágil. La geriatría ahora mismo su buque insignia es el síndrome de fragilidad del anciano, al que me referiré un poco más adelante, y que busca a través de la aplicación de diferentes instrumentos poder establecer un plan de intervención, ya sea que este plan de intervención sea un plan de intervención en la comunidad, sea un plan de egreso en el hospital, sea un plan de atención en una institución de ancianos, y nos da los recursos para esta resolución. La valoración geriátrica integral es el método de la medicina geriátrica y por supuesto que debe ser del dominio completo del especialista en geriatría, porque su aplicación implica un grado de pericia que comienza con lo que es un ensayo inicial, y a medida que usted va adquiriendo más experiencia, cada vez va dominando más los instrumentos, seleccionándolos mejor y poder evaluar posteriormente al paciente dentro de lo que es establecer un pronóstico, hacer un tamizaje o, como repetí anteriormente, un plan de intervención o plan de egreso. La valoración geriátrica integral se inició con este geriatra británico, Bernard Isaacs, que la describió en 1969 y que en inglés es Comprehensive Geriatric Assessment, y que tiene que ver con muchos asuntos porque este es el esquema inicial. Ahora se han agregado otras esferas, otros dominios, y que incluye principalmente para nosotros en geriatría el estado funcional. Y como ustedes ven también lo que es la valoración cognitiva, la valoración de la esfera médica, la presencia de los llamados grandes síndromes geriátricos, la polimedicación, el estado nutricional, la evaluación social, la evaluación afectiva y otras más que no se pueden ver ahora mismo en la diapositiva. Llamamos también síndrome geriátrico a uno que
que representa una estructura multicomponente y compleja en el anciano y que es producido por múltiples síndromes o condiciones subyacentes que son sumatorias o concomitantes. Pongo, por ejemplo, un delirium. Un delirium, que es uno de los grandes síndromes geriátricos, puede ser precipitado por una condición aguda, pero puede estar ya insinuado por varias condiciones que pueden incluir un grado de incontinencia urinaria, un grado de afectación cognitiva, un grado de sarcopenia. Entonces, el síndrome geriátrico va a ser la consecuencia de múltiples variables y no como nosotros usualmente estamos acostumbrados en medicina a decir un síndrome clínico, que se refiere pues a la presentación sintomática de una sola etiopatogenia. Estos síndromes comparten muchas veces factores de riesgo y características, son altamente prevalentes en las personas mayores, especialmente en los llamados ancianos frágiles, y tienen efecto en lo que es la calidad de vida, la discapacidad, orientando un pronóstico y también un plan de intervención individual a través de lo que es la valoración geriátrica. Los grandes síndromes geriátricos más reconocidos son estos: demencia o trastorno cognitivo mayor, el delirium, la depresión, el mareo, las caídas y los trastornos de la marcha, la incontinencia urinaria, el síndrome de fragilidad, la polifarmacia iatrogenia e inmovilismo. Últimamente se han ido sumando otros que a veces no están universalmente aceptados, pero esto tiende a aumentar y hay variabilidad entre los autores sobre cuáles son los grandes síndromes geriátricos, pero en general estos que están aquí nadie los contesta. Entonces, la valoración geriátrica integral es un proceso dinámico, no es un proceso que se hace nada más cuando tú estás haciendo la primera evaluación del paciente. Tiene que ser comprendida dentro de lo que es el principio geriátrico de la atención continuada, que no es solamente geriátrico, porque también lo tienen todas las especialidades, medicina interna, hematología, oncología, de que se exige pues un continuum de atención para evaluar, observar y reevaluar los cambios. Solamente que la valoración geriátrica nos permite no solamente evaluar los cambios, por decir, clínicos, a los que todos están acostumbrados, sino que también nos permite evaluar cómo va afectándose la funcionabilidad del individuo a medida que pasa el tiempo, vienen las intervenciones, se profundiza la enfermedad. Una vez que dentro de la geriatría la conceptualización de calidad de vida es muy importante, y la calidad de vida dentro de la geriatría y dentro de la parte biomédica de la geriatría se correlaciona directamente con autonomía funcional. Y todo lo que sea una amenaza para la autonomía funcional debe ser detectado a tiempo y tratado dentro de lo posible. Por eso la valoración geriátrica integral tiene que estar centrado en el individuo y su principal objetivo es la detección de los ancianos frágiles, que ya dijimos, que ya sea que se encuentran en instituciones de salud o sociales o en la comunidad y que son por lo tanto vulnerables por su baja reserva fisiológica. Estos instrumentos idealizados y ya con evidencia comprobada de muchos años en geriatría, no solamente están accesibles y pueden ser utilizados por los médicos geriatras, sino además por los médicos de otras especialidades, médicos de atención primaria, enfermeras, profesiones afines, gerontólogos y en general equipo de salud. Los beneficios demostrados por la medicina basada en evidencia de la valoración geriátrica integral es que estima con bastante probabilidad el riesgo de mortalidad y asimismo puede reducirla a través de una intervención oportuna, puede reducir la discapacidad, puede reducir el tiempo de estadía hospitalario al identificar las amenazas que cierren sobre el individuo, por ejemplo, un riesgo de caída, pueden reducir la institucionalización, nos ayudan a establecer un diagnóstico más precoz y preciso, que en general los pacientes geriátricos tienen bastantes diagnósticos porque una de sus características es la comorbilidad, tiene una relación de costo-beneficio comprobada, representa un lenguaje común para el trabajo interdisciplinario,
tiene valor para la mejoría pronóstica, es un criterio para la evaluación de una intervención, por ejemplo en hematología o en otra disciplina, criterio para la atención progresiva en geriatría, o sea, si tiene que cambiar de nivel, si la persona ya no puede estar en la comunidad, si tiene que ir para una institución, si tiene que ir para una atención domiciliaria. Es un criterio también para desprescripción. Esta palabra en español todavía no está aceptada, viene del inglés desprescription, y que significa pues que hay que iniciar a cierta edad el proceso de eliminar medicamentos de las personas mayores, a lo que nos referiremos más adelante, y la valoración geriátrica integral optimiza el tratamiento médico. ¿Cuáles son las esferas que las principales esferas en la valoración geriátrica que vimos anteriormente en los círculos? Bueno, la esfera clínica, la autonomía funcional que nos va a llevar a un diagnóstico de fragilidad, la evaluación del desempeño motor que tiene que ver con fuerza muscular, velocidad de la marcha, que tiene que ver también con equilibrio, el riesgo de caídas, la valoración cognitiva, la valoración nutricional, que también en el paciente hematológico debe ser muy importante, la evaluación emocional para detectar depresión, ansiedad, depresión, que es bastante frecuente en las personas mayores, la valoración sociofamiliar, la valoración de riesgo ambiental de caídas, por ejemplo, la polifarmacia, que pues, se trata con la llamada optimización terapéutica o desprescripción, el criterio para cuidados paliativos y instrumentos para condiciones específicas que ya han surgido en trabajo conjunto de especialidades, no solo de geriatría, como el cáncer, la valoración del conductor anciano, etcétera. Que, bueno, tal vez la doctora Cook también toque en esos instrumentos específicos. ¿Cuándo debemos evaluar? Bueno, la edad es un criterio, pero no absoluto, pero principalmente la mayoría de las veces cuando existe en la atención continuada del curso de vida de estos pacientes un factor precipitante que se convierte en una amenaza para la autonomía funcional del paciente. Eso es muy importante, intervenir precisamente en ese momento, que puede ser agravado por la existencia de problemas psicosociales, la detección precoz de condiciones o síndromes no detectados previamente, también puede ser necesaria la valoración geriátrica integral, evaluación de un tratamiento o una intervención ya iniciada en cualquier especialidad para ver si esa intervención, por ejemplo, está mejorando, digamos, la parte cognitiva, si está mejorando un delirium, si está mejorando su capacidad de marcha, de equilibrio. Y en un contexto de la investigación se realizan en el momento inicial de la aproximación al paciente en cualquiera de los niveles de atención, en cualquiera de los niveles de atención geriátrica, ya sea la consulta externa, la hospitalización, la institución o la atención domiciliaria. Y la valoración podrá ser enfocada en su aspecto más importante que interese a la especialidad o el clínico que la está utilizando, como vamos a referirnos más adelante de hematología. Entonces, vamos a hacer ahora pues un resumen muy sumario de los principales instrumentos para diferentes, para diferentes dominios en lo que es el funcionamiento de la persona anciana. Por ejemplo, autonomía funcional, la funcionabilidad, como dije antes. Tenemos dos formas de evaluar esto. Una de la forma con escalas o instrumentos y la otra es con las llamadas pruebas de desempeño motor. Sin embargo, yo no traje las pruebas de desempeño motor hoy por considerar pues que haría muy larga la pequeña intervención. Así que me concentré en los instrumentos que son o las actividades que ya son clásicas en la geriatría de los tiempos de Bernard y Sachs, que son muy antiguas, pero que siguen teniendo su grado de especificidad y sensibilidad muy acentuado y que son el ABC de la práctica geriátrica de nuestros días. Así tenemos las llamadas actividades básicas de la vida diaria que se pueden evaluar o estimar a través de las escalas de Katz y Bartel, que las vamos a ver sucintamente ahora.
tenemos las llamadas actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades básicas se refieren a lo que el individuo prácticamente tiene que hacer para poder vivir como un individuo independiente en un núcleo hogareño o solo o en una institución, las actividades básicas que tiene que desarrollar. Ya cuando hablamos de actividades instrumentales de la vida diaria, se mide la interacción dinámica entre el individuo y el medio en que se encuentra a través de su integridad fisiológica, emocional y cognitiva en diferentes ambientes físicos o sociales en que el anciano tiene que instrumentalizar algo para conseguir un fin, y las llamadas actividades avanzadas de la vida diaria, que son las que todos nosotros en este momento estamos teniendo, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, pues como les dije, el ABC de la valoración geriátrica integral, que es el índice de CATS, que mide los 5 dominios básicos como son bañarse, vestirse, levantarse de la cama, comer solo, ir al baño solo, etc. Y que se complementan todavía mucho más con el llamado índice de Bartel, que es más amplio que el índice de CATS y sobre todo tiene que ver más con intervenciones y con evaluación de rehabilitación. En lo que es las pruebas instrumentales, esta está clasificada como necesaria para hematología, que es la escala de actividades instrumentales de Lawton-Brody, que es la más usual. Hay varias otras, inclusive de origen de investigación colombiana o mexicana, pero esta es pues la más universal y que tiene 8 dominios como capacidad de usar el teléfono, de cocinar, de lavar, de cuidar de su medicación, de poder hacer compras solo, los cuidados en el hogar, la capacidad de transportarse y las finanzas. Cada uno de estos puntos, por increíble que parezca, tiene relación con no solamente la función física, sino también con la integridad fisiológica y la función cognitiva. Por ejemplo, finanzas, capacidad de usar el teléfono, compras, tienen que ver con función, integridad cognitiva también. Entonces, como había mencionado anteriormente, en geriatría el buque insignia ahora mismo es la fragilidad. El síndrome de fragilidad del anciano es un síndrome que pudiéramos llamar de agotamiento de la reserva fisiológica del organismo, que va convirtiendo a personas robustas o al anciano robusto en un anciano frágil con el declinar del tiempo en lo que es la perspectiva de curso de vida. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la escala más conocida o más usual de estas. Existen varias también y existen otras diagnósticas varias también, pero yo la traje porque me imagino que debe ser la más conocida de los colegas, que es la escala clínica de la fragilidad. Es usualmente la que se usa en los servicios de geriatría y que tiene 9 estadios que van desde el anciano robusto hasta el anciano ya en una prácticamente en un inmovilismo final, y que tienen que ver también con la identificación del paciente que inicia un tratamiento hematológico, porque no es lo mismo iniciar un tratamiento hematológico usual o oncológico en un paciente que está, digamos, en los 5 primeros estadios de la fragilidad, a usarlos en estos últimos, en que ya prácticamente más bien hay criterios para los cuidados paliativos. También en la valoración cognitiva, que busca establecer el grado de integridad de la función cognitiva, que como todos ustedes saben, hay bastante frecuencia de demencias en estas edades. Tenemos muchos instrumentos, entre ellos los más comunes son el estado mínimo del estado mental o prueba de Feldstein, que es el estándar de oro, por ejemplo, para enfermedad de Alzheimer, la prueba del reloj de Schulman, que es el estándar de oro para demencia vascular, el Montreal Cognitive Assessment, que es una evaluación mixta de ambos tipos de padecimiento, y el Minicoc, que también es una prueba trazadora para ambos tipos de padecimientos, el cuestionario portátil de Pfeiffer, que es muy antiguo, pero que se ajusta mucho a nuestra población porque depende del grado de instrucción de un cohorte, y también tenemos para el delirio lo que es el CAM, que es el Brief Confusion Assessment Method,
que también dominan pues nuestros residentes de geriatría, y la escala de depresión geriátrica de Yesavage y el PHQ-9 en lo que son trastornos emocionales de depresión. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el mini examen cognoscitivo. Tiene muchos dominios que van desde la orientación, fijación, concentración y cálculo, memoria, lenguaje y construcción. El polígono complejo que mide también apraxia. Y aquí tenemos la prueba del reloj de Schulman, que existen diferentes modalidades de evaluación, desde las más sencillas que distribuyen las casas farmacéuticas hasta las más complejas sujetas a investigación, que básicamente el paciente tiene que dibujar un reloj con una hora fija y que esto mide la integridad de los circuitos corticales, porque una persona que tenga una demencia vascular perfectamente le puede ir bastante bien el mini examen cognoscitivo, hasta en el asunto de la memoria, pero cuando va a realizarse lo que es la evaluación de la función ejecutiva cortical en una prueba sencilla del reloj, funciona mal, como vemos en estos poquitos ejemplos y en este pequeño tiempo que tenemos. El Montreal Cognitive Assessment es uno de los más recientes, el MoCA, que todavía está en investigaciones, pero ya está muy validado tanto en inglés como en español, y que une las dos evaluaciones, tanto de memoria como de función ejecutiva cortical. Coge un poquito más de tiempo, sí, y exige un pequeño entrenamiento para lo que es su aprendizaje. Esta es la escala CAM, que se usa para evaluar delirium en el paciente en los diferentes niveles de atención geriátrica. También tenemos pues el test de Pfeiffer, que les dije que era, que a mí en lo personal me gusta mucho, sobre todo en la población pública, porque se ajusta bastante al cohorte de nuestros ancianos, que su nivel de instrucción es bajo. La escala de Yesavage es una escala para medir la depresión, tiene 3 versiones, una de 30 preguntas que es la completa, otra de 15 y otra de tamizaje de 5 preguntas. Este asunto pues también está definido como importante en la valoración hematológica de pacientes, que es la valoración nutricional. Estos instrumentos identifican el riesgo nutricional, identifican pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición y permiten formular un plan de intervención nutricional paralelo a una intervención médica, por ejemplo. Nosotros observamos con preocupación, y yo siempre aprovecho para decirlo, que todo el mundo habla de la obesidad, perder peso, poner a los adultos mayores a bajar de peso, y eso puede ser útil hasta cierta edad y dentro de una perspectiva psicobiológica, pero ya cuando estamos hablando de ancianos, o sea, mayores de 80 años, no es muy prudente iniciar dietas restrictivas en los pacientes ancianos porque se asocian a una mortalidad más precoz. Excepciones existen, por supuesto, indicaciones de enfermedades metabólicas, obesidades mórbidas, pero aún así debe ser con un seguimiento muy cercano. Y por eso tenemos instrumentos como el MOST para pacientes hospitalizados y el Mini Nutritional Assessment, que se utiliza sobre todo para valor predictivo en fragilidad con riesgo de desnutrición. Aquí tenemos el Mini Nutritional Assessment, como ustedes ven, es bastante extenso, parece largo, tiene inclusive medidas antropométricas, pero con un entrenamiento y un uso usual, una evaluación de esta coge 10 minutos, y aquí tenemos el MOST, que se puede utilizar en los pacientes hospitalizados para evaluar riesgo de desnutrición hospitalaria, que también existe. En el asunto de la polifarmacia, nosotros insistimos pues en lo que es optimización terapéutica y la desprescripción, y la American Geriatric Society ha establecido los criterios de Beers, que se renuevan cada 2 años, y los últimos son del 2019. Estos criterios de Beers establecen una serie de medicamentos que no deben ser prescritos para personas ancianas o mayores por sus potenciales efectos colaterales. Los europeos, a su vez, tienen criterios todavía más extensos, que son los criterios Stop-Star, que también tienen actualizaciones periódicas, y estos criterios nos permiten a nosotros hacer una optimización terapéutica y
muchas veces desprescribir o suspender medicamentos que en realidad ya no son de provecho. Como dijo el doctor Franceschi en la intervención de este web seminario, que la gran mayoría de los tratamientos está establecido en tratamientos de intervención controlados que no tienen o tienen muy poca población anciana, muy poca población geriátrica, porque es difícil para los investigadores encontrar población anciana sin variables de comorbilidad que afecten los resultados. Entonces, los clínicos los extrapolamos para los ancianos y ni siempre pues ya es adecuado. Por ejemplo, una estatina en dosis elevadas en una persona de 85 años que ya tenga un principio de demencia es cuestionable, y asimismo otros tipos de medicamentos que tienen que ser evaluados en forma individual y que no necesariamente los tratamientos de toda la vida continúan a edades avanzadas. Las esferas de la valoración geriátrica integral en pacientes geriátricos con cáncer han sido definidos por publicaciones y libros de texto, y que son estos. El oncólogo en general debe conocer lo que es el índice de Bartel, el índice de Katz, el índice de Lawton-Brody, la escala de Koch, el índice de Karnofsky, el VES-13, que no lo traje hoy. En la esfera mental debe conocer el Mini-Mental, la escala de Savage para depresión. En la esfera nutricional, el Mini Nutritional Assessment, el control de peso, que en geriatría debe ser un principio general. En la polifarmacia, los principios de desprescripción, debe poder evaluar el dolor, y hay muchas escalas para dolor. La más común es la escala analógica, visual y facial del dolor, y la escala Campbell, ¿verdad? En general, pues, estos son algunos de los dominios que debemos tener, pues, en estos tipos de pacientes. Aquí tenemos la escala de Karnofsky, que estoy seguro, pues, que todos ustedes conocen, la utilizan bastante, sobre todo para criterios de paliativos, para seguimiento de pacientes de cuidados paliativos, oncológicos y no oncológicos. Tenemos la escala Eastern Cooperative Oncology Group, que es la escala de Koch, que también es una escala que tiene que ver con función, ya en un paciente afectado por una malignidad. Aquí tenemos la escala analógica del dolor, que se divide en dos tipos de escala, que es la escala propiamente verbal, cuánto tiene de dolor del 1 al 10, ¿verdad? Y el paciente que está consciente, pues lo dice, y el dolor debía ser pues uno de los signos vitales del expediente, y los médicos no tenemos la costumbre de indagarlo mucho, porque como dice el dicho, el dolor que menos duele es el que nunca se pregunta. Entonces, para el paciente que no puede comunicarse, debemos utilizar lo que es la escala de Caritas o la escala visual del dolor. Y la escala Campbell para el paciente con demencia, que también puede tener dolor. Y así existen muchos otros instrumentos que, repito, no vamos nosotros pues a repetir en estos casos. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que la complejidad y la comorbilidad presentes en el paciente geriátrico requieren que nosotros tengamos instrumentos que permitan evidenciar amenazas, riesgos o daños existentes que puedan ser tomados en cuenta para una intervención a través de una valoración geriátrica integral. Quiero enfatizar, eso sí, que ningún instrumento de la valoración geriátrica integral es diagnóstico por sí mismo. Todos son auxiliares diagnósticos, así como son un hemograma, así como es un rayos X. De repente, pues un rayos X nos da un diagnóstico más preciso, pero no son instrumentos que dan un diagnóstico preciso, sino auxiliar. También, como dijimos al principio, la valoración geriátrica permite establecer pronósticos funcionales para una intervención con enfermedades avanzadas oncológicas y no oncológicas, evitando pues el llamado principio de futilidad, que es un principio de la bioética en que nos habla pues de que no se debe caer en una intervención que no tenga una utilidad para un paciente. Y también de ahí se deriva otra de las circunstancias de la bioética que todos debemos evitar, que es la distanasia o ensañamiento terapéutico, que significa pues una intervención
muy fuerte para alguien que no tiene un pronóstico. ¿Y cómo podemos nosotros evaluar pronóstico? Pues pronóstico es una de las cosas más difíciles en medicina, pero los instrumentos nos ayudan un poco. Entonces, aunque la valoración geriátrica es el método de la geriatría, sus instrumentos más útiles para las diferentes especialidades médicas deben ser conocidos y aplicados por sus especialistas. En el caso de la hematología, lo que pudimos encontrar en la revisión de publicaciones que hicimos fueron pues que el hematólogo debe conocer y si puede aplicar las llamadas actividades instrumentales, detectar la polifarmacia y el proceso de desprescripción, debe poder realizar una valoración nutricional y debe poder identificar el síndrome de fragilidad del anciano para orientar mejor sus tratamientos e intervenciones. La valoración geriátrica integral en adultos mayores con buenos desempeños, aunque tengan buenos desempeños, detecta dominios funcionales deficientes que en el futuro pueden asociarse a mortalidad o a discapacidad. Por lo tanto, la recomendamos ampliamente. Aquí pues la bibliografía de textos que hemos consultado, además de las publicaciones que están en las diapositivas, y a todos agradecemos por su atención. Bueno, ¿se me escucha, no? Sí. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Ok, bueno, muy bien. Luis, de verdad, te felicito. Has hecho yo no sé si es contradictorio, pero un resumen completo. Que la verdad es que en el tiempo que has tenido, pues has hecho un sumario realmente de las pruebas, las formas más importantes de evaluar esto. Y creo que es una muy buena introducción, y prepararle el camino para que entonces escuchemos la opinión de un hematólogo y de un oncólogo, ¿no? Me parece muy buena la introducción. Así que vamos a darle la oportunidad a la doctora Ana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Les comparto aquí mi pantalla. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, mi charla es el papel de la evaluación geriátrica integral para mejorar la calidad de la atención en los pacientes específicamente hematológicos. Las neoplasias hematológicas corresponden al 9% de todas las neoplasias diagnosticadas y en conjunto representan el cuarto lugar de los cánceres diagnosticados. Y el 60% de los pacientes con neoplasias hematológicas será mayor de 65 años. En esta gráfica les quiero mostrar la incidencia de las enfermedades hematológicas de acuerdo a grupo etario y la mediana de edad de diagnóstico, en resumen, de las malignidades linfoides de 70 años y de las mieloides de 72. Y podemos ver fácilmente en estas curvas cómo se aumenta la incidencia de estas enfermedades luego de los 60 años, sobre todo una gran incidencia en linfoma no Hodgkin y en mieloma. Y bueno, estas otras dos enfermedades sí se comportan un poco diferente. El linfoma Hodgkin y la leucemia linfoblástica aguda van a tener una presentación bimodal, pero no dejan de tener también un aumento de la incidencia también luego de los 70 años que debemos considerar. Estas dos gráficas son datos del SEER, que es una base de datos de Estados Unidos. El interés en la evaluación geriátrica integral, la verdad es que se ha aumentado en los últimos años. Esta es una foto de las búsquedas, o digo, de las publicaciones que se han dado específicamente para evaluación geriátrica en hematología. Y vemos cómo se aumenta la cantidad de publicaciones en PubMed desde el 2014. También tenemos que considerar que la población mayor de 60 años va a aumentar progresivamente. Para el 2030 se calcula que en mieloma múltiple va a haber 77% de pacientes que sean más de 65 años, que tengan más de 65 años versus 57% con menos de 65 años. Y en leucemias y linfomas, el 65% de los pacientes van a tener más de 65 años versus menos del 50% con menos de esta edad. Los ensayos clínicos de enfermedades hematológicas solo reportan calidad de vida en 8%,
y la capacidad funcional de los pacientes en 0.7%, o sea, se reporta infrecuentemente. Sabemos que el envejecimiento es un proceso heterogéneo, es importante individualizar e identificar déficits específicos para elaborar intervenciones que mejoren los resultados a largo plazo en estos pacientes. La quimioterapia va a tener un impacto significativo sobre la edad biológica, que resulta en un detrimento funcional cognitivo, y no existen recomendaciones específicas en los esquemas que nosotros utilicemos que sean específicos como para la edad o claros para ajuste en edad. Existe una subrepresentación de la población mayor de 65 años en los ensayos clínicos. Por ejemplo, en leucemia, los ensayos clínicos incluyen 10% de adultos que tienen más de 65 años, pero en promedio, el 55% de la población con leucemia tiene más de 65 años. Lo mismo pasa en linfoma, se incluye solo un 25% de adultos mayores en los ensayos, cuando el 63% tiene un diagnóstico de linfoma y más de 65 años, y en mieloma se incluyen 25%, cuando el 70% de los pacientes con mieloma tienen más de 65 años. De acuerdo a la NIH, un tercio de los estudios que están publicados en hematología van a tener criterios de exclusión arbitrarios por edad, sin incluir una evaluación integral. Y como vemos, pues la mediana de edad de los estudios clínicos va a ser menor a la mediana de edad real de casi todas las enfermedades hematológicas. Y al final, los ensayos clínicos son los que van a guiar las pautas de tratamiento y la aprobación de los entes reguladores como la FDA y la EMA de los esquemas que vayamos a utilizar. Entonces, limitar la inclusión de los adultos mayores limita las recomendaciones terapéuticas en este grupo etario. Sabemos, bueno, que en los últimos años, dado el interés en esta evaluación, denme un momentito porque se me perdió la pantalla. ¿Están viendo ustedes todavía? ¿Hola? No, no se ve, doctora. Ahora sí, ahora sí. Listo. Sabemos, bueno, que con la aprobación de nuevas drogas para adultos mayores, la mortalidad ha mejorado, pero la verdad es que aquellos mayores de 75 años siguen teniendo una mortalidad importante. Debemos tener en consideración que el envejecimiento traerá cambios en la reserva fisiológica. La función renal se va a disminuir 0.75 mililitros por año luego de los 40 años, y también se va a disminuir la cantidad de glomérulos funcionales. Va a aumentar el número de comorbilidades. Los pacientes con cáncer y más de 70 años tienen en promedio 3 otras enfermedades. En leucemia y linfoma, las comorbilidades más frecuentes son las cardiovasculares, pulmonares, renales, metabólicas y musculoesqueléticas. Y en síndromes mielodisplásicos, lo más frecuente va a ser las cardiovasculares, diabetes y neoplasias previas. Va a aumentar la grasa corporal, que va a alterar la distribución de las drogas. Vamos a tener la polifarmacia que el doctor Cornejo mencionó, que es uso de más de 4 medicamentos. Los pacientes con más de 75 años, con enfermedades hematológicas, el 75% van a tener polifarmacia, con una mediana de 6 drogas, además de las que le vamos a poner en la quimioterapia. Y también, bueno, todo lo que viene con el envejecimiento, como demencia, depresión, desnutrición, sarcopenia y enlentecimiento. Otra cosa muy importante que debemos considerar en las enfermedades hematológicas es que estas, además de tener una incidencia mayor con el pasar de los años, también van a tener un cambio en algunas diferencias biológicas que llevan a mayor riesgo a medida que el paciente es más añoso. Por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda, hay mayor grado de citogenética adversa y mayor expresión de la proteína de resistencia multidroga con la edad. El grupo SWOG, que es un grupo de investigación oncológica, ha demostrado que hay resistencia multidroga en 57% de los adultos más de 75 años versus 33% en adultos más jóvenes, y citogenéticas adversas en 51% de los adultos más de 75 años versus 35% en adultos más jóvenes. En el linfoma Hodgkin, los adultos mayores van a tener mayor presentación de síntomas B y BS elevado, que son marcadores de mal pronóstico. Y en mieloma múltiple, pues a medida que damos varios esquemas diferentes y vienen más recaídas, pues se seleccionan clonas que son más resistentes. Entonces esto complica aún más el tratamiento en los adultos mayores. Entonces sabemos que van a haber existen pues barreras de inclusión en los ensayos clínicos.
Sabemos que la mayoría de los criterios de inclusión son arbitrarios o estrictos de acuerdo a la edad, a la comorbilidad del estado funcional y los medicamentos que se usan o la función renal y hepática. Y no está claro en hematología si utilizar estos criterios arbitrarios reducen los desenlaces adversos. Más bien, podemos pensar que los desenlaces adversos se dan es porque no estamos incluyendo a los pacientes en los ensayos clínicos. No existen en hematología estudios prospectivos aleatorizados que utilicen una evaluación geriátrica para decidir qué tratamiento dar. Y también, bueno, tenemos que considerar que en los adultos mayores van a haber barreras personales que les van a impedir ser incluidos en los estudios. 5% de los adultos mayores rechazan inicio de tratamiento intensivo independientemente de su evaluación geriátrica, y algunos van a decir que, bueno, que los hospitales están muy lejos de casa, o es difícil el transporte, o no tienen seguro médico que les apoye para todos estos tratamientos. Entonces, bueno, en el 2017 la FDA, tratando de mejorar o de aumentar la inclusión de los adultos mayores en los ensayos, hace estas recomendaciones. Los pacientes incluidos en ensayos clínicos deben representar la población real que recibirá la droga. O sea que en hematología idealmente deberían incluirse más adultos mayores. Los criterios de exclusión usados en fase 1 o 2 no necesariamente deben repetirse en estudios de fase 3. Esto quiere decir aquellos criterios de exclusión, por ejemplo, de función renal o hepática, que son muy importantes en los estudios de farmacodinamia de fase 1, bueno, ya se valoran en la fase 1 o fase 2, podemos tal vez ampliar un poquito o ser menos estrictos en estos criterios para estudios de fase 3. Los criterios de exclusión por edad, comorbilidades o medicamentos de manera arbitraria deben evitarse. En el estudio se deben incluir tanto pacientes jóvenes como adultos mayores para poder compararlos, comparar el efecto del tratamiento en ambos grupos. Se debe evaluar la seguridad, eficacia y dosis respuesta de acuerdo a cada grupo etario en el estudio. Se deben realizar estudios farmacocinéticos para evaluar si la función hepática o renal, el metabolismo del medicamento tiene algún impacto en la edad. El paciente geriátrico, como se define, pues más de 65 años, pero también debemos incluir en los estudios clínicos mayores de 75 años. Se debe considerar la prevalencia de la enfermedad para hacer la inclusión en el estudio. Y el marketing del producto debe incluir información de seguridad y eficacia de acuerdo a cada grupo etario. Y ellos hacen también, bueno, recomendaciones específicas de acuerdo a función orgánica. En la función renal debemos usar estimaciones de la tasa de filtración glomerular, no puntos de corte de creatinina. Debemos justificar los criterios de exclusión de acuerdo a la evidencia que existe del producto estudiado. Si vemos que el producto estudiado no aumentará la falla renal, pues podemos incluir pacientes que tienen algún grado de falla renal y evaluar el ajuste de la dosis si hay hemodiálisis. En función hepática lo mismo, solo utilizar el medicamento si hay evidencia existente que no aumentará el riesgo. Tenemos que describir los criterios de inclusión con respecto al síndrome de Gilbert y anemia hemolítica crónica, que me pareció curioso que la FDA lo mencionara. Y en el caso de pacientes que hayan tenido neoplasias previas, se pueden incluir estos pacientes siempre que la existencia de esa neoplasia previa no impacte en la seguridad y eficacia de la droga evaluada y que ésta se encuentre estable o en remisión desde hace 2 años. Para la función cardíaca, la FDA sí se mantiene un poquito más conservador. Ellos dicen que debemos excluir a los pacientes con falla cardíaca, sobre todo en estudios de fase 1 y 2, incluir pacientes con difusión cardíaca solo si la evidencia demuestra que no aumentamos el riesgo, utilizar escalas de valoración que estén validadas, si existe un riesgo de prolongar el QT, pues incluir un mínimo aceptable, reevaluar el QT en estudios de fase 3 y se sigue manteniendo, pues muy importante la exclusión de estos estudios si la FEBI está muy comprometida. Entonces la evaluación geriátrica, bueno, ya el doctor Cornejo pues comentó ampliamente al respecto. Es una evaluación multidimensional del adulto mayor que incluirá estos dominios cardinales. Y nos permite definir el estado de fragilidad de un paciente y su capacidad de recibir un tratamiento con mayor o menor intensidad. Y estas escalas nos van a permitir definir si el paciente es no frágil o fit, frágil, y hay un estado intermedio llamado prefrágil. El estatus de fragilidad es dinámico y puede cambiar con el tiempo.
y esto va a depender si el paciente, por ejemplo, alcanza o no remisión con el tratamiento que le ofrecemos, o si se acumulan síndromes geriátricos a lo largo del tratamiento. Por lo cual, se propone que las evaluaciones sean longitudinales, no solo al inicio del tratamiento, y se propone que los tiempos para realizar la evaluación geriátrica en hematología sean antes de iniciar el tratamiento, a los 3 meses de haber iniciado la quimioterapia o 100 días de trasplante, al alcanzar la remisión y con cada recaída. ¿Y por qué debemos hacer estas evaluaciones geriátricas? Pues porque nos permiten predecir varias cosas, ¿no? Nos permiten predecir los grados de toxicidad que pueda tener el tratamiento. Por ejemplo, un estudio de mieloma múltiple, los no fit presentan un mayor grado de toxicidad, grado 3, y discontinuación del tratamiento. Permiten predecir la supervivencia sin importar lo intenso que demos el tratamiento. Permite predecir el número de hospitalizaciones secundarias o complicaciones de la quimioterapia. La dependencia, por ejemplo, de las actividades de la vida diaria puede doblar el número de visitas de emergencias por complicaciones infecciosas en hematología. Nos permite personalizar los planes terapéuticos. Los médicos, luego de la evaluación geriátrica, van a modificar 1/3 de los tratamientos, reduciendo la intensidad en un 26% y algunos hasta, bueno, y aumentando la intensidad también en un 13%. Y va a mejorar la comunicación médico-paciente, la calidad de vida y la independencia de estos pacientes. Por ejemplo, en esta publicación se aleatorizó a 160 adultos mayores con neoplasias hematológicas a manejo conjunto con geriatría versus el manejo estándar de hematología sin la evaluación geriátrica. Y el modelo de manejo conjunto mostró una mayor posibilidad de lograr las metas de tratamiento. Entonces son todos los dominios que que evaluaríamos en la evaluación geriátrica integral. Y lo importante no solo, bueno, es evaluarlo, sino que hacerlo nos permite entonces cambiar, ¿no? nuestro plan. Por ejemplo, si vemos alguna limitación física, pues vamos a enviar a ese paciente a terapia ocupacional o para que se le realicen programas de ejercicio dirigido. Si vemos algún tipo de disfunción cognitiva, vamos a tratar de involucrar al cuidador o vamos a escribir claramente las indicaciones de los medicamentos. Si el paciente tiene polifarmacia, vamos a tratar de eliminar aquellos medicamentos que, por el criterio de Beers que mencionó el doctor Cornejo. También muy importante verificar las interacciones medicamentosas, sobre todo nosotros que utilizamos moléculas nuevas que tienen mucho metabolismo hepático. Referimos al nutricionista si hay déficits nutricionales o al psicólogo, el psiquiatra. Pues bueno, todo esto nos permite mejorar, en fin, la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, pues el descontrol glicémico en mayores de 60 años con quimioterapia intensiva se reduce a menor probabilidad de remisión y supervivencia más corta. O sea que es importante pues la evaluación de las comorbilidades. En esta tabla podemos observar, bueno, específicamente en hematología, qué tan frecuente se reportan estas esferas de los síndromes geriátricos, ¿no? Entonces podemos observar que muy pocas veces, la mayoría de los casos, se reportan menos del 50% las actividades básicas de la vida diaria o las instrumentales. Lo que más se reporta es el performance físico y las comorbilidades. Casi nadie reporta el estado nutricional o el ánimo del paciente o el estado cognitivo, ¿no? Este es un metaanálisis que se publicó pues, muy recientemente en junio. Incluyó 44 estudios que realizaban evaluación geriátrica en neoplasias hematológicas. 73% de estos estudios fueron publicados en los últimos 5 años, o sea que lo que demuestra que hay un creciente interés en este tema. El promedio fue de 100 pacientes y la edad, el rango fue de 58 a 86 años. Y podemos ver que el 33% fueron estudios que incluyeron varias neoplasias hematológicas, 29% de linfomas, o sea que el linfoma es como la neoplasia que más se utiliza en la evaluación geriátrica para definir un tratamiento. En el 18% las leucemias mieloides agudas y 16% el mieloma múltiple. 51% de los pacientes tenían al menos un problema geriátrico por las escalas de evaluación versus 29% que tienen un ECOG más de 2. O sea que si solo usamos el ECOG, podemos subestratificar el riesgo de los pacientes.
En el análisis multivariado se demostró asociación entre la mortalidad y el uso de las escalas de la actividad de la vida diaria, las instrumentales, salud física y cognición. Y el uso del ECOG nada más perdió asociación con la mortalidad en el análisis multivariado. 4 de 5 estudios encontraron relación entre alguna alteración de la evaluación geriátrica y abandono del tratamiento, y 5 de 7 encontraron relación con aumento de las hospitalizaciones durante la quimioterapia. Y ahorita, bueno, les quiero enseñar como algunos ejemplos específicos para cada una de estas enfermedades hematológicas. Por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda, se realizó evaluación al inicio del tratamiento y luego longitudinalmente con todas estas escalas que podemos ver aquí, y vemos que en los primeros 3 meses de tratamiento hay una disminución de la fuerza y de las actividades instrumentales, pero al avanzar en el tratamiento, pues estas mejoran y mejora la calidad de vida. Y la evaluación geriátrica integral, sobre todo en la leucemia mieloide aguda de la actualidad, ha permitido hacer recomendaciones importantes, como por ejemplo el uso del esquema de azacitidina con venetoclax, que se ha estudiado en pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva. Si estos pacientes no se hubieran incluido, estos adultos mayores no se hubieran incluido en estos estudios, pues no, todavía tratáramos a estos pacientes con manejo paliativo. En síndrome mielodisplásico, agregar escalas de fragilidad y comorbilidad a la escala que conocemos, que es el RIPSS, predice independientemente la supervivencia y mejora la caracterización del pronóstico en aquellos pacientes de riesgo bajo e intermedio, aunque bueno, todavía no predice muy bien en los pacientes de alto riesgo. En linfomas agresivos, utilizar un índice pronóstico de adultos mayores que combina una evaluación geriátrica con el IPI y la hemoglobina identifica claramente 3 grupos de supervivencia. La velocidad de la caminata predice mejor la supervivencia global que el IPI en los adultos mayores, por ejemplo. Y el uso de quimioterapia con intención curativa en pacientes fit y prefrágiles mejora supervivencia, y no lo hace en pacientes frágiles, por lo cual pues es importante que definamos con las evaluaciones geriátricas qué paciente es fit, prefrágil o frágil. Y 2 ejemplos aquí muy puntuales para el linfoma: el uso de rituximab lenalidomida de primera línea en pacientes mayores de 70 años que fueron estratificados de acuerdo a una evaluación geriátrica simplificada, donde se obtuvieron respuestas globales del 50%. Pues no son muy buenas, pero bueno, se están aumentando la cantidad de estudios que se hacen en adultos mayores. Y el uso del R-miniCHOP en pacientes mayores de 80 años, que ofrece un perfil de toxicidad bastante aceptable. Con respecto al linfoma Hodgkin, que como les mostré al principio es menos frecuente en adultos mayores, pero por ejemplo el uso de brentuximab como monoterapia en pacientes mayores de 60 años. Y en mieloma múltiple, la edad pues no ha limitado el uso en la actualidad de los tripletes, y esto ha aumentado la supervivencia global en estos pacientes mayores, aunque bueno, sí presentan todavía un poco más de toxicidad. Y en el mieloma múltiple particularmente se usa se recomienda el uso del International Myeloma Working Group Frailty Score, que en lugar de un punto de corte arbitrario por edad. Con respecto a la evaluación en trasplante halogénico, la edad cronológica ya no debe considerarse como un criterio de exclusión para trasplante, aunque bueno, seguimos utilizando como un punto de corte máximo 75. La quimioterapia de acondicionamiento de intensidad reducida y el manejo de soporte ha aumentado la cantidad de pacientes mayores que son llevados a trasplante. El Centro de Investigación de Trasplante Internacional reportó que para el 2017 el 31% de los trasplantes se hacían en pacientes mayores de 60 años y 6% en mayores de 70 años, y esto mejoró la supervivencia global y libre de progresión, aunque pues no mejora la mortalidad no relacionada a recaídas, y esta sería la mortalidad asociada a toxicidad por el trasplante. Se reduce la mortalidad no asociada a recaída, el riesgo de recaída y la supervivencia global siempre que utilicemos un donante familiar idéntico, joven, ¿no? Con respecto a un donante más añoso. Con respecto al trasplante autólogo, la edad de la población que recibe otro trasplante y su supervivencia ha mejorado de manera importante en los últimos años. El Centro de Investigación de Trasplante dicen que la mortalidad no relacionada a recaída y la supervivencia libre de progresión es similar a los pacientes más jóvenes, aunque bueno, la supervivencia global a largo plazo sí sigue siendo inferior.
Todo paciente que se le debe ofrecer una evaluación geriátrica comprensiva independiente de la edad cronológica. Y el mejor ejemplo para esto es el mieloma múltiple, donde se ha comparado la supervivencia de pacientes de 60 a 69 años versus aquellos mayores de 70 y el uso de melfalán a dosis reducidas. Y las supervivencias son comparables. Sobre todo en esta patología, pues el punto de corte arbitrario no debe ser considerado en el autotransplante. Entonces, personalmente, bueno, los puntos que creo que debemos considerar cuando aplicamos estas escalas geriátricas en hematología es que para cada patología hematológica se describe una evaluación geriátrica distinta, que en su base sea muy similar a todo lo que conversó el doctor Cornejo. Cada grupo de trabajo recomienda una evaluación diferente. Entonces, por ejemplo, podemos usar la G8 para tamizaje y posterior referencia, pero también está, por ejemplo, la escala de evaluación geriátrica de España, la escala del International Myeloma Working Group para mieloma, el SIRS para LLC, el score de fragilidad para leucemia mieloide aguda. Entonces, como ven, son diferentes para cada una de las patologías. Y consumes, si uno quiere hacer la escala adecuadamente, consumes aproximadamente 30 minutos en aplicarlas bien. Los modelos que se podrían utilizar para estas escalas en hematología o en oncología sería en este orden. Idealmente, que existan geriatras oncólogos que nos ayuden a realizarla. El otro modelo que se puede utilizar es un modelo consultativo multidisciplinario que incluiría a todas estas personas, oncólogos, geriatras, terapistas, trabajadores sociales y nutricionistas. Luego, el modelo que es el modelo en paralelo, donde está el hematólogo oncólogo y el geriatra. Y por último, aquel que nosotros hacemos un tamizaje y solo mandamos al paciente cuando es necesario mandarlo. Entonces, obviamente, asimismo, el mejor sería el número 1 y el peor, pues, el número 4, pero siempre va a depender de los recursos que nosotros tengamos disponibles, ¿no? Y las metas, estas son las metas a las cuales nosotros quisiéramos llegar. Y les pongo en negrito más o menos en lo que estamos, yo considero que estamos ahorita. Es como ni la mitad de lo que deberíamos estar haciendo ahorita, ¿no? Médicos de atención de pacientes hematológicos adquiramos conocimientos de geriatría básicos, que es lo que estamos haciendo ahora. El uso regular de las escalas de evaluación en la práctica clínica diaria, que ahí iríamos como por la mitad o menos. Incluir una enfermedad geriatra entrenada, que sería la que nos ayudara a hacer las evaluaciones y asistir en las referencias. Incluir a un geriatra o gerontólogo en el equipo y tener un team de evaluación geriátrica móvil, que sería lo ideal. Y para finalizar, pues aunque la evaluación geriátrica integral sugiera que el paciente no es frágil, siempre debemos considerar el deseo del paciente de recibir un otro tratamiento intensivo. Muchas gracias. Bueno, bueno, muy bien, Ana, muy bien. Me gustó mucho la presentación, sobre todo las 3 últimas diapositivas, muy interesantes. Yo creo que vamos a tener algunos comentarios interesantes al final. Muy bien. Así que bueno, vamos a terminar con José Luis. Muy buenas noches. Soy oncólogo médico, como bien mencionó el doctor Franceschi, y la verdad que no quiero dejar pasar la oportunidad, no solamente para saludar a viejos amigos que tenía un tiempo que no los veía, el doctor Ferro, el doctor Cornejo, todo el grupo de geriatría, sino que también creo que es una oportunidad muy valiosa para nosotros como oncólogos de reforzar puentes de comunicación entre las diferentes especialidades con el fin último de mejorar la atención de nuestros pacientes. Las preguntas que me hice cuando estaba desarrollando este tema, y tengo que comentarles que normalmente en lo que es la práctica de oncología,
no utilizamos tantas escalas como debiéramos. Las preguntas que me hice incluían, por ejemplo, si la utilización de una evaluación geriátrica integral afinaba la capacidad de detectar la reserva funcional del paciente. La respuesta puede parecer obvia, pero vamos a verla. Otra pregunta interesante es si la evaluación geriátrica cambia el manejo o la decisión de manejo en un paciente oncológico. Y una tercera pregunta sería si estos cambios en el manejo del paciente impactan